emisión de Sin Filtros. Hoy estamos transmitiendo en conjunto con el venezolano Colombia. José Ramón Villalobos me acompaña, mi colega y amigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maybor. La verdad que como siempre, tú sabes que para mí es un gusto compartir contigo, con tu audiencia, y para mí siempre es un honor estar aquí en Sin Filtros, Maybor, siempre, siempre. Y hoy tenemos un grupo de personas que nos van a acompañar, de invitados maravillosos que nos van a dar su opinión, pero antes quiero escucharlos a ustedes, quiero leer sus comentarios. Bienvenidos todos nuestros maravillosos moderadores, Lontán, Betty Soto y Norma. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos todos. Quisiera saber cómo se sienten un día como hoy, luego de ese 28 de julio, en el que el pueblo venezolano le dijo a Nicolás Maduro: no te queremos, lárgate. Obvio, él no se va a largar, no importa que le digan, pero se le dijo y eso tiene un valor extraordinario. Nos va a acompañar como co-hostes hoy Andrés Cervantes, mi estudiante y un niño extraordinariamente talentoso. Igualmente le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, María Teresa Morín. Pero antes, saluden y conozcan a Andrés Cervantes. Bienvenido, mi niño. ¿Qué tal, Maybor? Un placer estar acá. De verdad que es un honor para mí compartir pantalla con tal referente de la comunicación de todos los venezolanos en el extranjero. Y nada, bueno, un día que lamentablemente es triste para toda la memoria de los que amamos la libertad, pero que más bien nos incita a estas instancias que son, yo creo que el génesis de lo que podemos llamar en algún momento libertad, que es el libre diálogo y el libre pensamiento. Así es, y vamos a conversar sobre estos temas porque Andrés es esa representación del joven venezolano que se está haciendo fuera porque no lo pudo hacer dentro del país. Y le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, María Teresa Morín. Bienvenida, María Teresa, a tu casa. Un placer tenerte. Muchísimas gracias, Maybor. Gracias a ti por lo que haces, por tomarnos en cuenta y por estar siempre al día con la información para todos los venezolanos. María Teresa, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy y ya el panel te va a hacer preguntas, pero cuéntame cómo te sientes. Sé que trabajaste mucho para que se diera aquel 28 de julio del 2024. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Maybor. Sí, obviamente este es un día que para muchas personas es un día de muchas emociones encontradas, pero realmente a la luz de todos los últimos acontecimientos, de todo lo que ha venido ocurriendo, yo creo que hay razones para mantener la fe y la esperanza de que viene un cambio para Venezuela. Yo creo que el 28 de julio del año pasado fue una fecha importante que marcó el antes y el después. Yo creo que comenzó el fin de un régimen porque por primera vez los venezolanos, gracias a una extraordinaria planificación y una extraordinaria organización que se montó para las elecciones, pudimos demostrarle al mundo entero lo que los venezolanos sabemos hace mucho tiempo, que siempre se ha cometido un fraude para cercenar la voluntad electoral de los venezolanos y nuestro ejercicio de la democracia. Quedó demostrado, ya no quedó lugar a dudas en el mundo entero de que el régimen es un régimen que ha estado jugando, cometiendo fraude sostenido durante muchísimos años. Y eso ayudó en gran medida a que los aliados naturales históricamente comprometidos con el régimen, que es, digamos, podemos mencionar, por ejemplo, la izquierda democrática, se dieran cuenta de que no estamos frente a un régimen, frente a un grupo de izquierda o un grupo que tiene una ideología determinada o comunista. Yo ni siquiera los califico como eso. Es simplemente el crimen organizado transnacional que tomó por asalto a nuestra nación, utilizando esa narrativa que suele atrapar a muchos románticos que sueñan con un mundo justo igual para todos. Entonces, estos aliados fundamentales que ellos han tenido históricamente se han ido apartando porque se han dado cuenta que no son gente que responde a una ideología y una forma de pensamiento que, aunque pueda estar equivocada para muchos de nosotros, es gente que realmente cree en ese modelo, pero se dieron cuenta que eso es una gran farsa de toda esta gente, que simplemente son vulgares y simples criminales, genocidas y narcotraficantes. Entonces, esa izquierda se ha ido apartando de ellos. También los aliados poderosos con los cuales ellos, como decimos los venezolanos, han estado chapeando históricamente, como es por ejemplo Irán, China, Rusia,
que son países que en este momento están enfrentando sus propios desafíos globales con el tema de las sanciones, guerras, la guerra con el tema de las nuevas tarifas impuestas por la administración del presidente Trump, y esto definitivamente ha colocado en este momento al régimen en una posición que nosotros lo vemos que en este momento ellos están enfrentando su momento de mayor vulnerabilidad frente a la administración de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump, que para todos debemos reconocer que es el país del cual mayormente depende el regreso a la democracia a nuestro país. Entonces, en definitiva, yo hoy celebro, porque celebro que rompimos con esa imagen que ellos tenían de demócratas que hacían elecciones. Sí, hacen elecciones, pero no necesariamente eso significa que sea un país democrático, sino que es un régimen que ha utilizado un sistema democrático para perpetuarse en el poder, cometiendo fraude, y lo pudimos demostrar por primera vez. Entonces, hoy yo me siento bien, me siento esperanzada y con más fuerza y con una voluntad y un compromiso inquebrantable como equipo, como diáspora comprometida con la causa de nuestro país, porque además vemos, por ejemplo, en la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, es algo que es una noticia que nos ha caído muy bien a todos los venezolanos que creemos que sí va a haber un cambio en nuestro país, porque ya, fíjense, Maduro y sus secuaces están al nivel que estuvo, con la misma calificación que tuvo Osama Bin Laden, que tuvo Soleimani, es decir, que ya no hay, digamos, ningún halo de protección para estos señores. Entonces, pues yo creo, repito, que hoy es un día importante simplemente para recordar ese gran triunfo que logramos los venezolanos, no solamente un triunfo electoral, sino un triunfo moral y de reconocimiento de toda la comunidad internacional de que pudimos demostrar el enorme fraude. Y eso, bueno, primero una victoria aplastante, sin tomar en cuenta incluso que, como ustedes saben, el régimen no permitió que la diáspora venezolana participara en las elecciones. Y aún así ganamos con más del 80% de los votos. Si hubiera votado la diáspora venezolana, esto hubiera quedado probablemente 95-5. Entonces, este es mi mensaje del día de hoy. Yo me siento más esperanzada que nunca. Y así todo el equipo que acompaña a nuestra organización y que acompaña a María Corina Machado en esta lucha. Adelante, José. Sí, muchísimas gracias. Saludos, María Teresa. Te habla José Ramón Villalobos del Venezolano Colombia. Un gusto saludarte. Mucho gusto. Sí, María Teresa, mi pregunta es lo siguiente, porque sabes que me llama la atención que en el último tiempo incluso muchos venezolanos dicen, vamos a pasar la página del 28 de julio, que eso genera naturalmente frente a la conquista, y yo comparto contigo justamente lo que celebras hoy el 28 de julio, lo que significó el 28 de julio, y esa frase de que pasemos la página, la verdad que incluso genera dolor, indignación, y yo creo que forma parte de una narrativa impuesta por el régimen. Ahora, en ese contexto, esta mañana muy especialmente estaba yo en un foro con algunos venezolanos a propósito del año del 28 de julio que decían, pero si efectivamente está documentado que ganamos y faltó cobrar, decían, aún estamos a tiempo de cobrar esas elecciones que ganamos el 28 de julio, o efectivamente ya es un suceso que va a quedar para la historia cada año y pasar la página. Quería tu opinión sobre eso. Bueno, sí, obviamente sí forma parte de una narrativa. Los venezolanos no vamos a pasar la página. Eso probablemente proviene de esas personas que se autoseñalan como opositores, pero que no han sido señalados por los venezolanos como opositores. La prueba de eso quedó no solamente en las elecciones del 28 de julio, sino en las elecciones del 22 de octubre, las elecciones primarias, en las que María Corina Machado ganó con casi el 96% de los votos. Eso quiere decir que, además, María Corina Machado fue designada por los venezolanos como la única líder indiscutible de todo este proceso. Entonces, quiere decir que estas personas de una oposición que quedó además deslegitimada, simplemente están haciendo lo que han sabido hacer durante estos últimos años, ser la oposición funcional que ha estado al servicio del régimen para poder imponer unas narrativas
que sea vista por la comunidad internacional como que, bueno, miren, hay una oposición en Venezuela. No es una oposición. Primero porque quedó deslegitimada el 22 de octubre con del año antepasado, con las elecciones primarias en donde arrasó María Corina Machado. Pero es que además han sido cómplices del régimen y ellos simplemente lo que hacen es eso mismo, tratar de imponer estas narrativas de que todo está bien, de que hay que salir a votar, de nosotros vivimos en Venezuela, que esa es otra que tratan de aplicarnos a nosotros, a la diáspora venezolana. Vengan a luchar aquí. No podemos ir a luchar a Venezuela sencillamente porque vamos a sufrir el mismo destino que ha sufrido, por ejemplo, casi toda la dirigencia de Vente Venezuela, que ha sido privada de su libertad, secuestrado, desaparecido. Entonces, eso de pasa a la página es una narrativa que intenta imponer el régimen a través de esa oposición funcional que ha estado a su servicio durante todos estos años. De mucho tiempo, y creo que llegó el momento como de fijar una nueva determinación, María Teresa. Vamos a darle la palabra a Andrés, que te va a hacer una pregunta. Andrés, adelante. María Teresa, un placer. Por acá Andrés Cervantes, estudiante en el extranjero, ya de hace 10 años, un placer conocerte. Mira, a mí me generó una duda, una parte donde se conversaba acerca de la desmoralización de la centroizquierda latinoamericana, pero claro, todos los días vemos cómo se acrecenta más el gigante chino, cómo incluso en términos económicos se está superponiendo por encima de los aranceles impuestos por Donald Trump. Y no solamente eso, sino que vemos a Irán librando una guerra que quizás no ha ganado, pero que se ve que tiene cómo ser aliado de Venezuela, y los gigantes, verdaderos aliados del régimen actual, se acrecentan más que se disminuyen. Entonces, al fin y al cabo, ¿de qué sirve la desmoralización de la centroizquierda latinoamericana si no juega un papel importante en lo que es la trascendencia internacional de Venezuela? Por otro lado, ¿cómo hace la oposición venezolana para poder aupar a la esperanza a una juventud que al menos yo represento, que es una juventud totalmente desilusionada con toda la clase política venezolana? Porque nos gustaría tener un poco de ese entusiasmo que hoy se presenta. Creo que eso es todo. Bueno, Andrés, gracias por tu participación y por tu honestidad. Fíjate, no sé cuáles son las fuentes a las que tú apelas para buscar información, por ejemplo, sobre China. Yo no veo a China nada bien. Aquí tenemos a una especialista, a Mabel Petit, que es especialista en detectar falsas narrativas y fake news. Yo veo a China atravesando una crisis importante interna en donde está enfrentando grandes desafíos económicos, porque estas tarifas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos ha comprometido seriamente a la economía de China. Tenemos, hay grandes periodistas chinos que dan información y han dado cuenta de que, por ejemplo, la situación política de Xi Jinping es bastante compleja. Aparentemente el buró del Partido Comunista Chino está pensando seriamente removerlo porque ha causado de verdad una gran desestabilización en la China, el enfrentamiento con el presidente Donald Trump. Habría que buscar las estadísticas, Andrés, de cuántas empresas chinas han quebrado a raíz de esta crisis y esta guerra de tarifas que se ha generado con los Estados Unidos. Yo creo que ellos están enfrentando unos serios problemas. El gas y el petróleo que recibe China, los iraníes con el tema del estrecho de Hormuz, que no lo pueden cerrar porque van a afectar principalmente a los chinos. Putin tiene que intentar resolver el problema con Ucrania porque si no las tarifas que vienen impuestas a los rusos para la venta de petróleo y de gas los va a llevar a la quiebra. Europa por fin logró ponerse de acuerdo con Donald Trump. Ahí tenemos a la jefa de la Unión Europea diciendo, es un hombre duro para negociar, pero realmente llegamos a un acuerdo. Así que yo no veo eso que tú me dices de que China tenga la fuerza que ostentaba hasta hace unos meses. La veo bien, con problemas bien comprometidos. Y ¿qué es la izquierda en este momento? ¿Qué es la izquierda latinoamericana?
es lo que habría que preguntarse también. ¿Qué es la izquierda latinoamericana? ¿Qué va quedando de la izquierda latinoamericana? Realmente lo que vemos es que, bueno, la raíz del mal, que son los cubanos en la América Latina, también están bastante golpeados, económicamente hablando. Entonces, yo creo que no lo veo de esa manera. Ahí tenemos visiones diferentes. Y como, fíjate una cosa, y no quiero ser irrespetuosa contigo, Andrés, pero la libertad y la democracia no es algo que lo vas a obtener en un vending machine. Lamentablemente, decía Ortega y Gasset, que los jóvenes muchas veces piensan, están acostumbrados a la gratificación instantánea, y estas son cosas que cuestan. Andrés, la democracia y la libertad cuestan, porque si no fuese así, ya tendríamos democracia y libertad en muchos de los países que están sometidos a estos regímenes dictatoriales y criminales. La libertad y la democracia cuestan vidas, cuesta años, cuesta lágrimas, sudor, y no porque no hayamos obtenido la victoria de manera instantánea el 28 de julio, esto no significa que entonces vamos a tirar la toalla, porque como te dije, la democracia no la vamos a conseguir en un vending machine, hay que seguir luchando. Y si tú, si tú quieres una forma para motivarte, pues mírame aquí. Yo tengo 58 años y vivo en este país, y en vez de estar luchando por mi sueño americano, como mucha gente viene aquí a luchar por el sueño americano, yo estoy luchando desde acá por el sueño venezolano y haciendo grandes sacrificios, como muchos de mis compañeros, para lograr la libertad en mi país, y no nos vamos a rendir. La libertad, te repito, Andrés, cuesta, y cuesta hasta la vida. Y si tú estás dispuesto a ver a tu país libre y a ver a los niños creciendo en libertad, pues hay que hacer sacrificios. A esta hora, una jueza, y esto es importante informarlo, vamos a llamar a Bernardo Henao Jaramillo para que nos dé detalles, pero la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, determinó que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es penalmente responsable del delito de soborno de testigos en actuación penal, según se conoció en la audiencia que se extendió durante 6 horas. La decisión se sitúa en el contexto de un proceso iniciado en el año 2012 y en el que también están en discusión otras acusaciones como fraude procesal. Ya lo vamos a llamar porque definitivamente Bernardo Henao Jaramillo, junto con otros juristas en Colombia, nos habían informado que venía esta decisión. Nosotros estuvimos en la audiencia temprano escuchando a la juez y definitivamente ellos dicen que esto es lo que se llama lawfare. Vamos a discutir este tema. Adelante, Andrés, quiere hacerte una repregunta y luego viene José. Adelante. Sí, más que todo una pregunta y una contestación. Empezando, China es el único país actualmente que tiene 0 aranceles. Esto viene de la página oficial de la Casa Blanca. Por otro lado, en base a la izquierda, a la centroizquierda latinoamericana, claro, es que precisamente ese era mi problema. No existe la centroizquierda latinoamericana, y si existe es una réplica del socialismo del siglo XXI que se trata de implicar en Venezuela. Pongo un ejemplo de Gabriel Boric, el presidente de Chile. Entonces, alardear y decir es que el 28 de julio nos sirvió para desmoralizar la centroizquierda latinoamericana, eso no deja de que haya muertos en las calles en Venezuela. Y tampoco sirve para que sea un agente internacional de peso en lo que sean las elecciones de Venezuela. Entonces, tener eso como argumento, esa era mi pregunta, no sirve de mucho. Por otro lado, entiendo que la libertad cuesta, pero el mismo Ortega y Gasset decía que aquel ser libre es aquel ser de conocimiento. Por eso mismo, tenía en cuenta que el mayor ser libre es un profesor universitario. Por ende, al fin y al cabo, la libertad no solamente se juega en la calle, sino que también se juega con conocimiento, y actualmente uno de los mayores actos de rebeldía que puede existir en un joven venezolano es sentarse con un libro a estudiar. ¿Qué pasa? Que actualmente, si nos sentamos con un libro a estudiar, nos damos cuenta de que el 28 de julio poco sirvió para lo que buscamos el futuro de la libertad de Venezuela. Por eso, ¿cómo le devuelvo la esperanza a un chico que trata de ser revolucionario y se sienta a estudiar y se da cuenta que la oposición venezolana está desmoralizada? Gracias. Bueno, Andrés, yo no veo a la oposición venezolana desmoralizada, ni mucho menos. No sé si tú conoces de la realidad en Venezuela y las estadísticas en cuanto gana un profesor universitario, y no sé si sabes que la deserción escolar en Venezuela presenta unas cifras escandalosas.
en lo que es, por ejemplo, la educación básica. Los niños no están asistiendo ni siquiera 2 días a la semana. El consumo de proteínas en Venezuela ha bajado a unas cifras alarmantes. La persona no está en capacidad de aprender, simplemente porque su cerebro en este momento no tiene los nutrientes suficientes como para poder ponerse a estudiar como solía hacerse en Venezuela en lo que el régimen llama la Cuarta República. Yo creo que no es que, a ver, hay una dirigencia de la izquierda democrática que no es que esté desmoralizada, sino que siente vergüenza de haber brindado apoyo a estos grupos criminales que usaron su narrativa para enquistarse en el poder, porque esto finalmente es el sueño hecho realidad de Pablo Escobar. Y es lo que, imagínate, o sea, el poder que ha acumulado el régimen de Nicolás Maduro y el dinero que han acumulado producto del narcotráfico y de todos los negocios sucios, que incluye además la trata de blancas. Todas esas cosas acumulan una fortuna que Pablo Escobar jamás soñó tener, y tienen muchísimo poder. Pero yo lo que te quiero decir es que esos aliados que tuvieron históricamente ya no están con ellos. Me refiero a la verdadera izquierda democrática. Ahora, hay mucha gente que se disfraza de izquierda y entonces probablemente siguen apoyándolos. Pero lo que yo te digo es que la oferta de la libertad y la democracia per se debería ser la gran fuente de motivación para que los estudiantes y los jóvenes sigan queriendo luchar por la libertad y la democracia en Venezuela. Porque no hay nada más hermoso que la libertad y la democracia. Pero repito, cuesta. Y si ya yo tengo que hacer una oferta y tratar de motivarlo, pues ya en sí esa persona, o sea, la democracia y la libertad por sí solas son la gran fuente de motivación y de fuerza para que cualquier joven y cualquier ser humano en el mundo esté dispuesto a luchar. Obviamente el papel de los líderes es fundamental, y un líder que tenga la suficiente fuerza a través de liderando con el ejemplo, como lo ha hecho, por ejemplo, María Corina Machado, que no se ha ido del país, y con su ejemplo está motivando a toda la gente que aún cree en su lucha y aún cree que este sacrificio dará frutos en algún momento. Adelante. Quisiera pedirle la opinión a toda la gente que está acompañándonos en el superchat. Hagan sus preguntas, que María Teresa se las va a responder, y aquí el panel también, mientras esperamos a Bernardo Henao Jaramillo para que nos cuente lo que pasó con el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Adelante, José. Sí, gracias, Maybor. Muchísimas gracias. Reitero la verdad el agradecimiento a María Teresa Morín que esté aquí con nosotros, porque la verdad sabemos todo el trabajo que se ha realizado, especialmente desde la diáspora venezolana. Yo tuve la oportunidad también de participar en las primarias y ver realmente la organización que se desarrolló, y a partir de allí la conquista de ese 28 de julio. Ahora, María Teresa, considerando justamente la esperanza y las expectativas, y a un año del 28 de julio, ¿qué escenarios políticos y diplomáticos están en la agenda hoy para recuperar la democracia en Venezuela? Bueno, la verdad es que se está haciendo un trabajo muy grande acá, y un trabajo importante acá en Estados Unidos. María Corina ha dicho siempre: cuando no me ven, estoy trabajando en silencio. Y la verdad es que se está trabajando. Esto de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista es parte del resultado de un gran trabajo y un gran esfuerzo emprendido por varios grupos de venezolanos con el apoyo. Por ejemplo, desde marzo, el senador Rick Scott ya había solicitado esa designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, y no solamente el Cartel de los Soles, también de la DGCIM. Entonces, se sigue haciendo el trabajo, y repito, fundamentalmente es importante para nosotros que esta administración, de la primera potencia del mundo, que esta administración reconozca la naturaleza de las personas que conducen tristemente los destinos de nuestro país. Ya es un gran paso. Seguimos trabajando, seguimos haciéndoles ver también a todos los oficiales electos, a la sociedad civil, a los generadores de matrices de opinión en este país, a los generadores de masa crítica,
que definitivamente el régimen de Venezuela representa un peligro no solamente para Venezuela y para la región, sino también para los Estados Unidos. Y para muestra un botón, ustedes han visto todo lo que ha ocurrido con el envío deliberado del régimen de Nicolás Maduro de criminales, miembros del cartel de los Soles, miembros del Tren de Aragua, el cartel de los Soles, y también del Tren de los Llanos, a este país, no solamente a causar desestabilización, sino también a dañar la increíblemente prestigiosa imagen que teníamos los venezolanos que llegamos a este país a trabajar decentemente y a hacer nuestro aporte. Entonces, seguimos trabajando duro y estamos organizándonos en todo el país, buscando cuáles son las figuras claves. Y es un trabajo duro, es un trabajo arduo, que se hace con las uñas, pero que se hace con todas las ganas que tenemos de regresar a nuestro país. Así es, a esta hora queremos pedirle la opinión a toda la gente que está acompañándonos desde el Superchat y desde todas nuestras redes sociales. Recordamos que esta es una transmisión conjunta con el venezolano Colombia y en breve vamos a tener más detalles sobre lo que está pasando justamente en Bogotá, donde la gente no es que esté impactada porque se veía lo que venía, pero ya vamos a tener detalles desde Bogotá. Adelante, Andrés, que quiere hacerte otra pregunta. Adelante. Muchas gracias, perdón, no se activaba el micrófono. Bueno, en base a todo lo que se está trabajando en la oposición venezolana para sacar o tratar de llegar a una libertad, creo que es muy importante una base ideológica, debido a que tenemos ejemplos en la edad contemporánea en el cual regímenes comunistas se han podido, o de izquierda, o totalitarios en sí, se han podido salir del gobierno una buena dosis de idea. ¿En qué sentido? Tenemos a un Nayib Bukele, el cual pudo sacar al país del comunismo con un buen conservadurismo social, o lo que se llama ordoliberalismo, también que es conocido como esta idea de conservadurismo con un poco de liberalismo. Tenemos el milagro económico ordoliberal de Walter Eucken después de la Alemania nazi. Tenemos el ejemplo de Milei con un liberalismo libertario, pero que también con tintes conservadores, que ayuda a sacar el kirchnerismo. ¿Qué ideal tiene la oposición venezolana? ¿Son liberales? ¿Son conservadores? ¿Con qué ideas se alinean? Porque en teoría, si tenemos una oposición fuerte y con muy buena base, entonces es bueno que tengamos una buena ideología para poder respaldarnos, porque si no estaríamos desde un centrismo y de un atrápalo todo que no creo que sea tan efectivo para poder llegar a un acuerdo con un narcorrégimen. Bueno, fíjate, esa es una pregunta muy buena, Andrés. A mí a veces me causa, cuando Chávez se refería, y esto se refiere a la derecha en Venezuela. En Venezuela nunca ha gobernado la derecha, nunca. En Venezuela siempre ha habido socialdemocracia o socialcristianismo. Pero nunca, de hecho, yo a veces digo que, por ejemplo, el resentimiento social que tenía Hugo Chávez fue un resentimiento absolutamente injustificado, porque yo creo que fue uno de los principales beneficiarios o de los más icónicos beneficiarios de las políticas públicas sociales de la Cuarta República Venezolana. Chávez en su vida pagó un centavo por su formación y de hecho fue el niño, digamos, que viene de abajo, que fue incluso perdonado por su bajo rendimiento académico en la academia militar. En Venezuela nunca hubo derecha. Y el movimiento que, de hecho, todos los partidos políticos en Venezuela están inscritos en la Internacional Socialista, menos nuestra organización política 20 Venezuela, que es un movimiento liberal, de tendencia liberal. Pero si me preguntas, Andrés, Venezuela está tan arrasada social, económicamente, espiritualmente, que en este momento una ideología, hablar de ideología política al venezolano es como, tú no puedes hablar con alguien que no puede pensar porque tiene la barriga vacía. Hubo un escritor venezolano, José Rafael Pocaterra, que decía que la boca más elocuente del venezolano es la boca de la barriga, que es cuando decide hablar, hace cambiar las cosas. Pero lamentablemente en Venezuela no se plantean luchas ideológicas, sino más bien morales o espirituales. En Venezuela se está librando en este momento una lucha del bien contra el mal, y el bien perfectamente puede encajar en cualquier ideología política, porque son principios, digamos. Se nos quedó, María Teresa.
Creo que se le congeló. Vamos a tratar de... Estamos enfrentando a una ideología, digamos que no sé, que yo creo que ellos tienen un gran pastiche en su cabeza, pero definitivamente moralmente están descalificados. Entonces, en este momento, hablar de ideología, yo prefiero que hablemos de moral y de espiritualidad antes de plantearnos en este momento una ideología como para iniciar una discusión a ver por dónde nos vamos a encaminar. Así es, a esta hora vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros invitados para que nos explique desde su perspectiva, y lo hemos tenido acá en Sin Filtros en múltiples oportunidades, cómo se produce ese nuevo fraude electoral, porque ayer se produjo un nuevo fraude electoral que ya es risible, pero cómo se ha generado, porque recuerden que este modelo, que algunos todavía defienden, se lanzó para mantener al régimen en el poder. Y bienvenido el doctor Genaro Mosquera. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un placer y quisiera escuchar su opinión sobre aquel 28 de julio del 2024 y lo que ocurrió ayer. Adelante. Un placer saludarlos a todos. Me alegra mucho estar presente en este día como consecuencia de estos eventos electorales. La verdad es que nadie duda a esta altura de la vida que en julio del año pasado hubo una elección franca, directa, apoteósica, fuerte, que catapultó el liderazgo de la oposición y logró fortalecer una visión democrática que fue obstruida, lógicamente, por la preservación del poder. En esta oportunidad, ayer, concretamente, el tema se había expresado anteriormente. Se había dicho que esto era una farsa montada con la misma metodología mejorada en esta oportunidad y que incluso yo en lo personal examiné varias encuestas que se hicieron previamente y todo indicaba que el 84% de la gente que fue entrevistada en unas muestras, independientemente que sean electores o no, como estudio de opinión, revelaba que el 84% de la gente no iba a asistir a la votación, cosa que se demostró ayer con la no presencia en las famosas mesas electorales, que brillaron por su ausencia la mayor parte de la población y que se intentó entonces maquillar esa presencia con expresiones características de la propaganda que el régimen adopta. En efecto, ellos expresan una serie de contradicciones sobre la base de 21 millones de votantes que tiene el registro electoral falsificado y que realmente dicen que sacaron el 44%, que representan el número de votantes que ellos dicen y que se lo sacaron de la manga como vulgares prestidigitadores electorales. En realidad, lo que hacen es simplemente elegir a unos alcaldes y a unos consejeros que previamente habían sido seleccionados, lo cual ese acto electoral en realidad no fue un acto electoral, sino lo que hizo fue un acto de nombramiento de funcionarios afectos al régimen, incluyendo a unos personajes que se dicen opositores, pero que han bailado pegados con el sistema desde hace bastante tiempo y le dan un premio de consolación otorgándole algunas alcaldías, como es el caso de Chacao, de Baruta, en Caracas, el Atillo, e inventan entonces la polarización política y dar impresión de pluralidad para tratar de legitimar un proceso democrático que no es. Y la gente está consciente del asunto. De tal manera, pues, que con ese esquema, francamente, lo que están haciendo es preservar el poder por la fuerza y arrecian la toma del poder y la represión. En esta oportunidad es interesante citar una cosa que investigué esta mañana, que el registro electoral lo engordaron con la votación de estudiantes de bachillerato, muchachos de mayores de 15 años, que los obligaron a votar y le mandaron circulares a los representantes
para que fueran a votar, inclusive tuvieron los riñones de hacerlo por escrito. De tal manera que esta mañana conversé con algunos muchachos que fueron a votar y están demostrando que inflaron a como diera lugar esa votación y lo dejaron para última hora obligados, so pena de quitarles a los familiares los bonos de guerra y todo ese montón de colaboraciones que hacen fraudulentamente también para someter a la población y humillarlos cada vez más. Bueno, eso es la visión de esta primera parte de la conversación. Muchísimas gracias, profesor. Un gusto saludarlo. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista y editor del Venezolano Colombia. Para mí realmente es un honor conversar con usted porque conozco muy bien su trabajo y la verdad que le decía a Mayward en un principio que me sentía muy honrado de poder conversar con usted esta tarde. Profesor, hay una pregunta que nos hacíamos también muchos periodistas y era en relación ¿por qué los regímenes autoritarios logran con éxito el control de los sistemas electorales con una impunidad horrorosa, apabullante? Y que pareciera que entonces el mundo y las instituciones, no solamente internas, sino también fuera de ese país donde se desarrolla justamente este control y estos crímenes electorales, están como sin respuesta frente a un suceso que cada vez más es evidente en Venezuela, en Cuba y otros países donde justamente estas organizaciones criminales capturan y secuestran algo clave para una democracia como el sistema electoral. Sí. La posmodernidad ideológica representada por un falso socialismo intenta preservar el poder no solamente local, sino global. Y entonces se inscribe en un movimiento político ideológico mundial de dictaduras que intentan legitimarse e inventan entonces procedimientos electorales para tratar de lograr esa validación democrática o pseudodemocrática. Y realmente lo que están haciendo es una farsa para demostrar al mundo que ellos tienen licitud en su elección. Y eso lo hacen con un mecanismo de disolución de los poderes públicos, lo cual significa que violan abiertamente las democracias constituidas, es el caso venezolano, y el Consejo Electoral respectivo, pues simplemente es un apéndice del gobierno y diseñan metodologías que ya se hacen universales, donde empiezan a elaborar una serie de procedimientos protocolares en materia de registro electoral, de procesamiento electrónico, de falsificación de todo el elemento informático y sustentado en una publicidad feroz y en noticias falsas que confunden realmente a la población. Y el chantaje ejercido por el poder público usando la fuerza y el chantaje de prisión. Es un modelo, yo lo llamo posmoderno porque la verdad es que ya no es venezolano, ha sido importado y lo ejercen con mucha claridad gobiernos que intentan lograr apoderarse del poder y se apartan rápidamente de la ideología y se convierten en instituciones del crimen organizado. Y en ese momento le dan legitimidad al narcotráfico, los acusan de narcoterroristas y les resbala y se montan entonces en una posición de fuerza que subyuga a la población que gobierna. En este sentido, la gente no es tan tonta tampoco, porque la gente se da cuenta y percibe con mucha claridad cuáles son los mecanismos que están utilizando y los repulsa y toma la actitud que se ha tomado de no asistir a un proceso electoral falsificado, y cuando se asiste, como fue el caso del 28 de julio del año pasado, pues apoteósicamente no hubo manera de que hicieran la falsificación porque se tomaron las previsiones tecnológicas adecuadas en un momento que ellos no se lo esperaban, y fue la única forma de obtener actas validadas y que dieron como resultado convencer a la opinión venezolana y en general a la globalidad de la verdad
que ocurrió ese día eligiendo a González Urrutia como presidente electo. Desconocido, obviamente, casi como un golpe de Estado seco, donde ellos asumieron el poder y, bueno, lo están ejerciendo e intentan complementar su estructura institucional con alcaldes adictos con el objetivo de tener después una asamblea que va a introducir elementos distintos constitucionales para imponer las comunas y entonces entrar en un proceso de mayor fuerza y de apoderamiento de la ciudadanía. Eso es realmente el tema importante. Lógicamente se ha generado una reacción que conduce prácticamente a una resistencia forzada y cuidado si esto se convierte en una situación de rebelión civil, porque nadie puede aguantar tanta intolerancia de parte de un régimen dictatorial como el que tenemos en Venezuela. Interesante. Adelante, Andrés. Estimado profesor Mosquera, un verdadero honor conversar con usted. Y mi pregunta va más hacia un tema que estuvimos conversando anteriormente, y es en base a la ideología en una nueva fuerza política. ¿En qué sentido? Cuando jugamos con las barrigas vacías, pero sin ideales, ¿no estaríamos remontándonos un poco a lo que hizo un caballero vestido de militar en el 90, cuando tomó un significante vacío como lo es el marxismo-leninismo, jugó con las necesidades y volvió a un liderazgo, y volvió a Venezuela en una decadencia de más de 30 años de marxismo, en el sentido de que ¿cuál sería la diferencia en una eventual salida del régimen por parte democrático de lo que tenemos ahora a una buena derecha fundamentada con ideales incluso conservadores o llámese cual sea, pero bien fundamentados y unidos a una coalición democrática que incluye a 20 Venezuela y al Partido Comunista Venezolano? ¿Qué tanto influye la ideología en la participación? Y no solamente eso, ¿qué vale más? Dotar a las personas de conocimiento e ideología para que sepan perfectamente qué elegir y cómo combatir el marxismo, o jugar con quien te da menos o más hambre. Bueno, como alguno de ustedes dijo, no se trata aquí de un tema ideológico que prácticamente se diluye como consecuencia de la actuación del régimen. Hace ya mucho tiempo había una democracia imperfecta, pero democracia donde se elegía legítimamente porque el voto estaba controlado y había transparencia en el mismo, con un sistema metodológicamente diseñado de balances para obtener los poderes públicos. E incluso la elección de Chávez como consecuencia del deterioro de los partidos democráticos que generaron una serie de dificultades de orden operativo, se transformaron en un mensaje socialista apoyado por los cubanos que rápidamente fue cambiando en la medida que el poder se estaba ejerciendo. Y transcurrido un tiempo y con la muerte de Chávez, salen unos delfines que habían sido entrenados previamente en el Partido Comunista Cubano, como es el caso de Maduro y de Padrino. Ellos entonces comenzaron a estructurar un mecanismo de poder bastante diferente al socialismo, y ahora lo que tenemos es que después de transformaciones del poder fueron mutando hacia una organización criminal, hacia una organización que protege el desfalco, la corrupción, y finalmente se convierte en narcoterroristas, como ha sido calificado ya mundialmente. Esto no es ideológico, y esto es un secuestro del poder con fines financieros, y que además cubre buena parte del continente americano en una intención de que ese modelo de corrupción favorezca los lineamientos globalizados que tienen algunos países que tienen mucha fuerza y que apoyan a este sistema y que realmente no son ideológicamente nada, sino simplemente parte de una organización criminal. Y de esa manera el juego cambia. No estamos hablando de política en el sentido ortodoxo que lo hemos concebido. Estamos hablando de unos secuestradores que tienen el poder apoyados en las armas, apoyados en círculos armados y apoyados incluso en guerrillas, y con objetivos claramente financieros, y esa masa financiera invade el mundo tratando de corromperla y cambiar las reglas del juego en el orden mundial.
Y es importante lo que está diciendo el profesor Mosquera, porque no podemos abandonar en el diagnóstico que se está haciendo y en la discusión el tema de la guerra multinivel, de la guerra asimétrica. Y estamos viviéndola de frente. Incluye, tal vez como uno de los principales factores o herramientas, la desinformación, la generación de narrativa, el uso de los fondos provenientes de la industria criminal para seguir avanzando en la toma del poder y en el secuestro del Estado, para instrumentalizarlo. Así que no podemos dejar de lado este tema, porque si no investimos en el fondo con lo que es la guerra asimétrica, no le vamos a poder conseguir el cascabel al gato. Adelante, José. Esa guerra ha tenido consecuencias, porque incluso ya está planteada desde el punto de vista filosófico una contradicción que hay que resolver, que es la mentira contra la verdad. Y la mentira se ha tecnológicamente diseñado de tal manera que se montan estructuras comunicacionales de apoderamiento de los medios y de una regularización de la forma como se hace la propaganda y un lavado de cerebro popular. Frente a eso, la verdad tendrá siempre la razón, pero tiene los obstáculos de las limitaciones comunicacionales que tiene. Y claro, lo que yo he visto en lo personal es que hay una fragmentación comunicacional importante. Muchos de ellos no guardan las proporciones profesionales que deberían tener, y nosotros no tenemos una forma de canalizar esa enorme cantidad de información que se propaga para detectar exactamente cuál es lo que realmente está siendo acertado. Eso hace falta, es la unidad comunicacional para que podamos formular expresiones que tienen que ver con la verdad y con la formalidad de usar la verdad como instrumento de cambio político. No obstante, todos esos obstáculos, la represión, la cárcel, los desaparecidos y la influencia que tiene el narcoterrorismo a nivel continental y a nivel, por supuesto, de Venezuela, pues francamente la resistencia está marcada, los planes estratégicos están en marcha, y yo tengo una posición que realmente comprende que esto nos va a llevar por un camino más allá de la resistencia para producir un cambio tan pronto como sea posible, porque el deterioro del poder es evidente y las fuerzas internacionales están reaccionando frente a un tema que ha adquirido unas dimensiones logísticas importantes y que hay que enfrentar, porque no podemos seguir haciendo el papel de humillados, de mendigos, y se pierde la dignidad en el medio del camino. Así es. Adelante, María Teresa, si tienes alguna pregunta para el profesor Mosquera o algún comentario sobre lo que era planteado. Bueno, la verdad es que tenía 20 minutos y tengo que entrar ahora a una reunión, pero bueno, profesor, simplemente quisiera que me hablara un poco cuál es la situación en este momento dentro de la Universidad Central de Venezuela. Hace poco me reuní con un egresado, señor Pedro Correa, un egresado de la Universidad Central de Venezuela, y estábamos conversando, y de pronto en medio de la conversación estalló en llanto porque siente un profundo dolor como egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, y él empezó a llorar y a cantar el himno de la universidad, y su sueño es volver a Venezuela, pero más que a Venezuela, ir otra vez a la casa que vence la sombra. ¿Cuál es la situación en este momento de los jóvenes? ¿Qué enfrentan los jóvenes de la Universidad Central de Venezuela en cuanto a su libertad de poder expresar libremente? Ya usted ha visto cómo prácticamente todos los jóvenes militantes de 20 Venezuela que tenían una participación visible política han sido secuestrados, desaparecidos. Hace apenas 3 días se llevaron a 2 jóvenes de 20 Venezuela en el estado
estas cosas que han ocurrido, que es otro de los daños colaterales que ha causado el régimen. Fíjense esto que les voy a decir, si me permites, Maybor. Se llevaron a un dirigente nuestro preso en Carabobo y su papá estaba pidiendo que la gente fuera a votar en las elecciones de ayer. Esto es dramático. Esto para mí es una muestra de muchas de las cosas que ha hecho el régimen. Y esto es para Andrés. Andrés, este joven se llama Nicola Arteaga. Su papá apoya el régimen y él está luchando por algo que incluso no le ha sido enseñado en su casa. El papá tiene un pensamiento y una ideología completamente diferente a la de él. Entonces, voy para resumir. Profesor, ¿qué enfrentan los jóvenes de la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué enfrentan los jóvenes en las universidades en cuanto a ese reto que significa poder expresar libremente lo que piensan? Dentro del marco de la sociedad civil, las universidades tienen un papel importantísimo en la situación que estamos viviendo. Yo soy testigo particularmente de esa situación porque vivo en la universidad. Yo estoy en Venezuela, no he corrido como muchos del 50% de los colegas que se fueron a otros países y la matrícula se fue también el 50% de la matrícula. Tengo la visión global del funcionamiento de las universidades y lamentablemente debo decir que la estrategia del gobierno es de apoderamiento de la autonomía universitaria y de apoderamiento de las universidades, especialmente de la Universidad Central, quien fue la única a quien se le permitió elegir a sus autoridades. Lamentablemente esas autoridades, por miedo, por precaución, por convivir, por eso que llaman diálogo, en la búsqueda de la paz, etcétera, 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 en una narrativa que no convence, pues simplemente no tienen acciones contundentes para enfrentar al gobierno. Igualmente el resto de las universidades, porque esas autoridades están allí siempre con una actitud pasiva, haciendo actos culturales y perjudicando la labor académica que va en beneficio de los jóvenes universitarios. De tal manera que la gestión de docencia e investigación se ha venido abajo y la presencia física es limitada y además muy difícil de llevar por parte de profesores que están embriados, que no tienen recursos, que están financiando a la universidad porque asisten allí con una paga muy marginal y que simplemente ponen sus propios recursos para mantener abierta una universidad que a mi juicio no ha respondido correctamente a la situación actual venezolana. Eso es grave porque la limitación que tienen los estudiantes es buscar cómo mantener una profesión, cómo desarrollarse intelectualmente, y esos objetivos están cubiertos medianamente. Con el agravante de que el régimen ha creado casi un porcentaje elevadísimo de universidades que no tienen calidad, y de allí han egresado casi 2 millones de jóvenes que no tienen realmente el perfil de un profesional, y eso va a ser un problema. Desde el momento en que el régimen cambie, ¿qué vamos a hacer con 2 millones de estudiantes que recibieron una educación completamente limitada? Ese es un tema que hay que abordar, y efectivamente cuando se habla de transformación universitaria ese es el tema, y cuando uno lleva ese tema al seno de la universidad, bueno, hay mucha precaución, y yo diría que el efecto miedo está generando una actitud más bien tranquila, no precisamente activa, una pasividad intelectual que no compartimos y que realmente deja de cumplir sus objetivos de que la universidad, especialmente la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater, ha limitado sus funciones y no está cumpliendo el papel rector que la ley misma le asigna. El enfrentamiento con el Consejo Nacional de Universidades es de papel, es de una narrativa, porque allí la mayoría son miembros del partido de gobierno y cualquier decisión se toma, como es el caso de los ingresos de los estudiantes, por vía directa al gobierno, y con una acción que ha sido reprimida fuertemente cualquier iniciativa que se quiera tomar, hasta el punto de una acción que ha tomado el régimen muy fuerte
es que la nómina universitaria ya no la maneja la universidad. La nómina universitaria la maneja directamente el gobierno. Es decir, pasamos a la condición de empleados públicos con un sueldo que nos llega a $2 al mes o $30 al mes en el caso de los profesores. Un intervalo entre 2 y $50 dependiendo de la dedicación que tenga el profesor. Entonces hay una bulia gerencial, y esa bulia, por más que se intenta estimular, el miedo parece que produce mejores resultados para evitar caer en las cárceles o que lo vayan a llevar a uno al helicoide. Pero bueno, eso es parte de la composición de fuerzas que en este momento tenemos, pero que yo creo que el espíritu de lucha del universitario, del UCEBIT en general, es muy fuerte y estamos listos para denunciar cualquier actividad como lo estamos haciendo en este programa. Meibor, ¿puedo hacer una pregunta más antes de que me tengo que retirar justo cuando se cumple una hora? Sí, adelante, al profesor. Profesor, bien es sabido que, bueno, históricamente había mucha gente de izquierda en la Universidad Central, en algunas escuelas, más que en otras. Pero era gente que de verdad eran unos grandes intelectuales y estaban convencidos de su ideología comunista o socialista. Realmente, yo creo que debe ser un gran desafío, intelectualmente hablando, ver, por ejemplo, a las figuras del régimen atropellar, violar y ejercer el gobierno por la fuerza y con el crimen como lo han hecho. Que estas personas, los famosos ñángaras o los cabeza-calientes, que eran gente muy intelectualmente muy preparados, ¿cómo ven realmente? ¿Se sienten identificados los que quedan? No sé cuántos quedan de esos, de aquellas épocas. ¿Se sienten identificados con el régimen ideológicamente hablando? Bueno, la pregunta es muy interesante, tiene varias formas de abordarlo. Yo tengo la experiencia de muchísimos años en la universidad y en facultad como la de Ciencias Económicas y Sociales, que fue siempre preponderante en materia de extremismo o de posiciones de izquierda extrema. La verdad es que yo siempre dije que la universidad de los años 60, 70, 80 era una universidad convertida en un ministerio de la izquierda, porque la manejaba. Hasta el sol de hoy la siguen manejando en decanatos y en direcciones de escuelas y en autoridades universitarias. El tiempo pasa y ellos, buena parte de ese potencial intelectual que es muy importante, muchos de ellos todavía están activos, bueno, se anotaron en la corriente del golpismo y después se articularon con las políticas del gobierno hasta que fueron sacados. Prácticamente allí no queda personalidad relevante universitaria que esté contribuyendo con el gobierno y ellos se convirtieron en personajes que ahora adversan al gobierno. Uno los ve en los pasillos, en los cafetines universitarios, muchos están jubilados, haciendo oposición al gobierno después que fueron activistas del gobierno de Chávez y en buena parte de Maduro, pero fueron execrados por eso de que el pensamiento crítico comienza a revelar las inconsistencias del régimen y se fueron sacando. La actitud en este momento es contraria, no quieren saber nada del gobierno y no solamente en las universidades, sino en las academias han asumido posiciones dignas de revisionismo, porque siguen siendo de izquierda hasta el punto de que buena parte de las universidades, de las autoridades universitarias tienen pensamientos de izquierda y están allí gobernando en este momento, pero su posición no es tan fuerte que pueda ser expresada públicamente, sino con mucha diplomacia, porque son personas que no van a ir contra su propia ideología, pero entienden que el gobierno se apartó de esa línea de conducta y está inscrita en una cuestión difícil de tragar, como es el narcoterrorismo, y nadie quiere ser cómplice de narcoterrorismo. En consecuencia, la fuerza laboral
universitaria, profesional y de investigación, está en una posición reservada y adoptando una postura de ofensiva contra el régimen. Y eso ha sido muy importante porque uno se revisa y constantemente como intelectual que es y finalmente adopta una posición digna para el propósito de preservar la democracia y la libertad en el país. Bueno, preservarla si no existe. María Teresa, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Sé que te tienes que ir. Gracias a ti, Maybor, de verdad, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Andrés. Un último mensaje que quería enviarle a Andrés, que está bastante preocupado por la situación. Mira, Andrés, en este momento hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela y muchos de ellos son jóvenes como tú, estudiantes. Que esa sea tu principal fuente de inspiración para luchar y seguir motivado en esta lucha. Liberar a todos esos jóvenes que fueron sacados de sus casas y de sus casas de estudio, de su casa materna y de su casa de crecimiento intelectual. Que esa sea tu gran fuente de inspiración para mantenerte en esta lucha. Y muchísimas gracias. Seguimos María hasta Teresa, el final. Sí, María Teresa, gracias sin duda también en nombre pues, de Venezolano Colombia y sin duda de esta plataforma maravillosa que tiene nuestra amiga Maybor. Solo una pregunta, ¿estuviste en contacto hoy con justamente con María Corina Machado? ¿Qué nos dijo? Brevemente, ya para cerrar. ¿Qué te dijo? No he hablado con María Corina hoy. Tuvimos una reunión, el equipo de Estados Unidos, y hace 2 días nos reunimos con las guacamayas que están acá, y mañana sí vamos a estar en un foro en el Inter-American Institute for Democracy. Vamos a hablar de Venezuela y de la cuenta regresiva. Okay, gracias. De la cuenta regresiva del régimen, obviamente, no de nosotros los venezolanos, la cuenta regresiva del régimen. Maybor, muchísimas gracias, siempre es un gusto, ojalá me pudiera quedar más tiempo, pero tengo otro compromiso que había adquirido previamente. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, María Teresa. Muchísimas gracias por haber estado. Y seguimos nuestra conversación. José tiene una pregunta, pero a esta hora en Colombia se está dando un movimiento comunitario de la gente porque una juez con un juicio que fue bastante irregular ha dicho que hay los méritos suficientes para que el expresidente Álvaro Uribe sea considerado culpable, o por lo menos en el caso de soborno. Y hay mucha gente que nos está preguntando qué está pasando en Colombia. Ya hemos visto la reacción no solamente de los representantes del Frente Democrático, sino también de muchos miembros de la sociedad civil. Y aquí está Bernardo Henao Jaramillo, que nos va a hacer un enlace para decirnos qué es lo que está pasando en estos momentos en Colombia, y quiero pedirle a la gente que opine sobre este tema. Y profesor, permítanos escuchar a Bernardo. Bienvenido, Bernardo. ¿Qué ha pasado en Colombia? Cuéntame cómo ha ocurrido esto que, pues, creo que la gente se lo esperaba. Adelante. Yo no creo que sorprenda que haya pasado esas decisiones que se acaban de conocer en una manifestación que tenía que hacer hoy la juez, el sentido del fallo. Era lo que se había anunciado que se iba a dar, un sentido del fallo o el alcance del fallo, como se mira en la legislación, pues debía ser una cosa corta, pero ella optó por el camino de venir a sacar una decisión que pues le llevó todo el día casi, o sea, casi desde muy temprano, las 9 de la mañana que comenzó hasta alta jornada en la tarde, cuando pues ya llegó a esta determinación. Y la gente, por supuesto, estar en este momento muy, muy molesta con todo lo que se están viendo y con la forma como fueron tratadas, digamos, por la juez, las decisiones de que le dio validez a las pruebas, digamos, de la acusación que presentó la Fiscalía frente a la forma como despachó negativamente y hizo el correspondiente argumentación de no tener en cuenta las pruebas de la defensa. Entonces, en la forma como vino a darse, pues había gente que había anticipado que esto podría ocurrir, pero lo cierto es que uno tiene que partir de la premisa
de que si bien los fallos merecen acatamiento, no quiere decir que no puedan recibir críticas y no quiere decir que sea ya definitivo, porque todos los asuntos, por lo general en materia penal y en los procesos en las democracias, tienen la doble instancia. Y este proceso en particular, pues tendrá la apelación en su momento que se va a surtir ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y el afán, digamos, de mover el proceso en la forma como se dio en este momento, pues uno puede pensar que la juez obró en esa celeridad que le ha distinguido, a sabiendas de que el 8 de octubre pues es la fecha límite que se tiene frente a cuando se tomó la indagatoria hace 2 años al presidente, que se tendría para la prescripción. Entonces, acá la gente está haciendo las cuentas sobre la base de que el tribunal deba pronunciarse antes de octubre frente a la decisión que acaba pues de conocerse, de declararlo responsable. Pero mientras no cobre ejecutorio o fallo una decisión como estas, al presidente Uribe le sigue cobijando su presunción de inocencia. Impresionante lo que está pasando. José, adelante, ¿tienes una pregunta? Sí, básicamente, ya gracias, Maybor. La verdad, un saludo también, sin duda, Bernardo. Un gusto para mí, para el venezolano Colombia, también estar conversando contigo a través de la plataforma de Sin Filtro. Sin duda, las reacciones ya se han hecho esperar, no se han hecho esperar. Tenemos incluso ya justamente María Elvira Salazar aquí en Estados Unidos y otros demócratas del mundo. Ahora, mi pregunta central es, en el contexto de lo que está viviendo hoy Colombia, que no es poco justamente lo que está viviendo en términos sociales y políticos, ¿qué significa justamente esta decisión de hoy en contra de Álvaro Uribe Vélez? ¿Y qué justamente efectos podríamos esperar para las próximas semanas? El efecto pues más inmediato es que se va a impedir, digamos, de alguna forma, que el presidente Uribe pueda participar en todos los procesos que se avecinan electoralmente hablando en Colombia. Nosotros iniciamos ya ahorita en el mes de octubre el tema de elecciones de juventudes, después vendrán las elecciones legislativas y luego vendrán las presidenciales en el 26. Y obviamente siempre se ha sentido que todo este tema que gira en torno al juicio al expresidente Uribe, pues tiene esa finalidad de no dejarlo llevar a buen término todo el tema del liderazgo de lo que tiene que ocuparse en salvaguardar la democracia. Él es el líder natural. Por supuesto, las reacciones no se harán esperar. Ya vemos la molestia de Estados Unidos en grande. Creo que inclusive esta decisión va más allá de lo que pudieron haber hecho frente al Brasil con el caso Bolsonaro. Acá la forma como pues se presentó este tema, pues hace que se dé esa reacción de los Estados Unidos, pero por supuesto habrá muchos más actores, pero también la gente que rodea a la justicia, llamémoslo así, de la juez, ya están hablando de rodarla con marchas y ir a proteger los jueces y todo. Entonces están generando una circunstancia un poco inquietante y preocupante. Por eso uno tiene que atenerse a los términos judiciales y a los recursos de ley. Pero este fallo, en la opinión de muchas personas, como lo miran y lo analizan, obviamente hay que entrar más al detalle, hay que estudiarlo más largamente. Es un escrito casi de 1000 páginas que uno no alcanza a asimilar de una lectura que hizo la juez muy mal. O sea, tuvo momentos en donde se confundía en la misma lectura que dejaban pensar muchas cosas, pero indiscutiblemente veremos y se va a estudiar y se va a dar, pero los efectos ya comenzaron a darse y se politiza una decisión que la gente la quería más ceñida a derecho y menos política, porque por ejemplo en ese fallo, en el análisis que se hace de toda la intersectación de lo que fueron las llamadas entre cliente y abogado, pues obviamente vienen a justificarlas a posteriori, y eso es una total, es un absurdo, cuando lo que se debía haber cuestionado fue antes si era válida mantener esas intersectaciones, y ahora le están dando una validez a circunstancias que en el derecho internacional no pueden, perdón,
no pueden irrespetarse, y va a haber puntos donde vamos a tener que trabajar muy duro y esperar que la defensa así lo plantee y lo exprese en la apelación correspondiente. Importante esto. Andrés, que sé que se tiene que retirar, ¿tienes una pregunta para el doctor Bernardo o algunos comentarios finales? Adelante. Estimado doctor Bernardo, un placer conversar con usted. Por acá Andrés Cervantes, estudiante universitario. Tengo la ferviente creencia de que una vez que cualquier cosa, llámese organización, llámese ideología, toca el sistema judicial de un país, todo esto, o sea, es como tocar un pilar que sostiene una mesa, pero de una sola pata, se derrumba todo. Por ende, lamentablemente Colombia vive una época trascendentalmente mala, con un gobierno, con un sátrapa liderado como Gustavo Petro, pero ¿usted cree que puede caber la democracia o tintes democráticos cuando, ya sea una organización o lo que sea, o ideologías, tocan el sistema judicial? En el pasado, si usted recuerda, hubo una actuación que fue la que, digamos, dio comienzo a toda esta actuación de vincular al expresidente Uribe, y fue de algunos magistrados que acá fueron conocidos como el cartel de la toga. Hoy en día, varios de esos magistrados no están, y no voy a venirme a referir a ese tema, pero fue una época totalmente oscura en el manejo, digamos, de las altas cortes nuestras, y donde hubo un SAR anticorrupción que obviamente confesó que hacía parte de esas organizaciones y que inclusive fue extraditado y pagó condena en Estados Unidos y regresó. Pero deja mucho saber todas esas circunstancias, y hoy que se miran y se citan providencias, digamos, del pasado que pudieron haber emitido algunos de los magistrados para dar soporte al tema, pues genera preocupación. Colombia está en un momento muy difícil, pero Colombia tiene una mayoría más grande que tiene que luchar por la salvaguarda de la justicia. El tema aquí, en lo que pueda estar Petro tiene sus corrientes y tiene su apoyo de un seguimiento de un sector que representa por ahí un 28%, un 30% de la población, pero hay un 70% que no está en ese acompañamiento. Y si se está expectante ante rescatar y apoyar la justicia, porque es que aquí nadie puede entender que a través de un acuerdo de paz como fue el de La Habana, estén sentados en el Congreso de la República los peores criminales que pudieron haber atentado 60 años con todo el tiempo que duró el conflicto armado, que inclusive todavía sigue, porque sabemos que hubo disidencias y hubo todas cosas, mientras que uno de los funcionarios, llamémoslo así, más grandes que ha dado la historia presidencial colombiana ha sido Álvaro Uribe. O sea, lo que Álvaro Uribe hizo en el pasado no era cualquier cosa, y hoy pues lo tenemos con una decisión muy delicada y por supuesto generando una reacción que va a ser una reacción en cadena. La izquierda ahora va a aprovechar al máximo para buscar decir que lograron conseguir esa decisión, y seguramente van a buscar crecerle más problemas de índole judicial, porque se van a sentir ellos apoyados en que lograron un objetivo que no lo veían alcanzable. Pero cuando uno entra a mirar esto que está dándose en este momento, pues tenemos la absoluta confianza que en la medida en que se surta la apelación y eventualmente el recurso a futuro extraordinario de casación, va a primar la justicia. Uno no puede creer que una democracia va a ser cooptada en la justicia. Lo han intentado, se menciona que es que estos funcionarios pertenecen al ala del gobierno. No, yo lo que creo es que los jueces, cuando llegan a esas altas investiduras, deben ser hombres probos, deben ser impolutos y deben pensar más en la justicia que en la consigna que puedan representar de ser de izquierda o ser de derecha. Allí no cuenta eso. Hay que actuar con rectitud y objetivamente. Muchas gracias, Bernardo. Andrés se nos tiene que ir, él va a ser invitado nuevamente, ya veo que tiene muchos fans en el superchat de YouTube y también en todas nuestras redes sociales. Andrés, adelante para tu despedida.
Muchísimas gracias, Maybor. Muchísimas gracias a todos los presentes. Es una oportunidad increíble para mí estar acá. Yo solamente quisiera despedirme diciendo de que vivimos en un mundo en donde nos quieren justamente con la barriga y la mente vacía para poder controlarnos, sea donde sea que quisiéramos ir. Así que hoy en día, más que nunca, debemos ser rebeldes. Y a veces esa rebeldía es simplemente sentarse a leer un libro. No hay que, como decimos nosotros los venezolanos, no hay que comerse el cuento completo. Mientras más informados podamos estar, más vamos a evitar un gobierno tirano. Dios bendiga a Colombia, porque está pasando por un tema muy complicado. Y si la guerra es espiritual, entonces hay que tener al que todo lo puede por delante, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a Venezuela y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Andrés. Es un placer tenerte por aquí y vamos a volver a invitarte porque te queremos escuchar más. Esos son los jóvenes venezolanos. Esos son los jóvenes que nos hacen estar orgullosos. Yo conocí a Andrés en un foro donde acudo como profesora y de ahí en adelante he visto cómo la juventud formada y leída van a ser la esperanza de ese liderazgo que necesita Venezuela. Estoy convencidísima de eso. José, profesor, yo creo que usted tenía un comentario para Bernardo y nos vamos después con José. Sí, bueno, en realidad tenía un comentario final que se refiere a que lo que está ocurriendo en Colombia, un país muy querido, es producto de esa acción antidemocrática de ignorar la separación de los poderes públicos. Ese es un objetivo de estos gobiernos de extrema que intentan siempre capitalizar sus acciones desapareciendo esa separación constitucional de los poderes públicos. En el caso de Venezuela es patente. Un Consejo Nacional Electoral sujeto al control total de la militancia partidista con los instrumentos de poder en la mano, hace lo que da la gana y falsea completamente unas elecciones que son designaciones porque fueron acordadas previamente y muchos opositores que se dicen tales, bueno, colaboraron con ese procedimiento para dar una idea de pluralidad y de legalidad que no puede convencer a la gente que está suficientemente informada, y la población venezolana es rebelde, como dijo la persona que se retiró, y yo creo que la rebeldía es muy importante porque hace la diferencia la verdad y la mentira. La mentira no puede seguir condicionando y humillando al venezolano común, y mucho menos al continente, tratando de influir en una conducta para preservar un poder ilícito obtenido con hechos fraudulentos. Muchas gracias por la invitación y agradezco la atención que me han prestado en esta importante actividad informativa. Ya va, profe, ¿quién le dijo a usted que se podía ir? Vamos a desmontar una narrativa que está dándole la vuelta al mundo, y aquí en el superchat usted lo que ha dicho es muy importante. Hay que recordar que las falsas narrativas forman parte de esa estrategia de guerra. Todo el mundo está hablando de la fulana licencia que le entregó el gobierno de los Estados Unidos a Maduro como pago para que le soltara a los ciudadanos americanos que estaban en Venezuela presos. Y eso no es verdad hasta ahora, que son en estos momentos en la ciudad de Nueva York las 7:17. Lo que hay hasta el momento en la OFAC es la última decisión que tomó el presidente Trump a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y es una licencia donde no es ni siquiera una licencia, sino que se revoca la licencia que permitía a Chevron operar, y es la licencia 41B, quedó revocada en marzo y concluyó sus operaciones Chevron en 30 de mayo, y hasta el momento, les digo, hasta ahora, no hay ninguna renovación, ninguna autoridad del gobierno de los Estados Unidos oficialmente ha dicho que va a tener el régimen, la licencia de Chevron. Quien sí lo dijo fueron una gente que nadie sabe cómo se llama, citadas por el Wall Street Journal y luego retuiteadas y replanteadas o replicadas por todos los medios de comunicación, que dicho sea de paso son progresistas en línea. Y también lo dijo Nicolás Maduro en una entrevista que tuvo en Telesur.
De ahí en adelante empezó esta bola. Yo le mandé preguntas a la OFAC, me mandaron esto. Aquí lo único que hay es esto. Y esto es la revocatoria de la licencia en marzo y el finiquito de la operación el 30 de mayo. No hay nada ni de junio ni de julio. Y quedó claro con esto. Y así se montan narrativas. Todo el mundo está discutiendo sobre la licencia de Chevron, a pesar de que la OFAC no ha emitido ninguna licencia de Chevron, sino que lo dijo Maduro, que según Maduro se lo dijo Chevron a Delcy Rodríguez, y que el Wall Street Journal dice que hay una gente que le dijo, pero que no dice quién fue el que le dijo. Estamos en esta situación, profesor, y quería que usted escuchara esto, porque allá en Venezuela entiendo que este es un tema que está en discusión y que nadie entiende. Y aquí nos dice, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué hace Trump? Que los designa cartel de los soles, terroristas, pero les da plata a Maduro y ya están recibiendo la plata, para que vea. Adelante, profesor, antes de eso. Bueno, en realidad este es un país que está sometido a unas directrices, primero cubanas, que ha penetrado el sistema legal en boca de sus representantes formales, que son Maduro y Padrino. Eso por un lado. Por el otro, Irán, Rusia y China están directamente involucrados en una especie de creación de una cabeza de playa en el continente americano para retar simplemente a los gobiernos democráticos. Y eso implica una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional e internacional. Y están fijando prácticamente nodos defensivos que hacen precautelativa la visión norteamericana sobre gente que le está pisando el patio trasero. Y en ese sentido, la actividad petrolera, bueno, fue otorgada por debajo de la mesa a los chinos, quienes entraron en Amoay para tratar de reflotar una refinería en decadencia, fracasaron y tenían toda la intención de apoderarse de los campos de Maturín o del estado Monagas, que son la licencia que se le concedió a Chevron. Y ellos simplemente adoptan la política de no permitir que China se tome esos campos, que es complementario a esa estrategia de meter los pies en Venezuela a como de lugar. Y creo que en ese sentido la explicación es la que ha corrido en Venezuela y la gente se da cuenta de que la autorización de una licencia revocada sobre otra que no aparece, como tú dices, pues provoca situaciones que la gente no comprende muy claro, pero sí están suficientemente entendidos de que no se puede permitir la presencia china dentro de las instituciones públicas, porque es entregarse a una actividad que realmente reta la soberanía nacional. Así es. Bueno, no hay nada nuevo de Chevron con excepción al cierre de operaciones, pero sí en la licencia del mes de marzo, la 41B se le permitió mantener su infraestructura, su operación. De ahí en adelante no ha ocurrido absolutamente nada, con excepción de la desinformación y las falsas narrativas. Profe, José tiene una preguntita para usted antes de dejarlo escapar. Sí, profesor, muchísimas gracias. Primero también quería reiterar sin duda su participación aquí. Y es una pregunta sobre todo de contexto. ¿Cómo está, a propósito de lo que ocurrió ayer justamente en Venezuela, cómo está el contexto hoy? ¿Cómo ve hoy? ¿Cómo está Caracas? ¿Cómo está justamente el país a propósito del nuevo fraude electoral que, como hablábamos, se consumó ayer en Venezuela? Bueno, usted sabe que toda la prensa y las radiocomunicaciones están aquí vetadas. Sí. Y los espacios son cedidos a los fulanos alcaldes y a los fulanos miembros del poder de la asamblea. Y están desarrollando una narrativa inmensa al día de hoy, pero la gente francamente los ignora. Ya la gente ni siquiera sintoniza las emisoras de radio y mucho menos la televisión. Afortunadamente, Internet da una alternativa de entretenimiento que los ignora. Pero hay mucha molestia. Incluso yo me he dado la tarea de pesquisar con algunas personas
su acción y están molestas porque saben del engaño. Todo el mundo sabe que fueron engañados, que las elecciones fueron fraudulentas, que obligaron a menores de edad a engrosar los votantes con un chantaje a los padres de familia muy evidente. Eso ha molestado porque incluso le dijeron que si no, los hijos menores de edad que no iban a votar, les retiraban los bonos de subsistencia. Inclusive les pueden hacer mucho daño si son funcionarios públicos. Es decir, que es un clima de terror, pero que la gente reacciona, y esa voluntad de resistencia yo la aprecio constantemente en la calle, y en todos los niveles, en niveles bajos, niveles, bueno, todos aquí somos marginales, nos llevaron a eso, pero en cualquier caso, hablemos de niveles culturales, aparece esa modestia y la resistencia oculta, que va a conducir inevitablemente a imponer la verdad mediante mecanismos que María Corina ha enunciado correctamente y que nos van a llevar a una rebelión, porque es la única forma de salir de secuestradores de un poder. Así es. Por cierto, que también me habían echado el cuento ayer y yo me puse a revisar todos los videos donde aparecían los cadetes, que son la última reserva de las Fuerzas Armadas Nacionales, ahora bolivarianas, que no se usaban salvo necesidad extrema, por ejemplo, en el Caracazo, para reforzar las alcabalas de Fuerte Tiuna, etc. Los alfereces en sus pasantes podían participar, por ejemplo, en operaciones autorizadas por el comandante general. Pero ayer se vieron en todas partes, lo que indica, de acuerdo a nuestras fuentes, que no hay tropa ni profesionales en la Fuerza Armada de Venezuela que estén en disposición de salir. Es decir, que no hay tantos, porque en esa medida que utilizan a los cadetes es porque hay ausencia de tropa, me comentaba un militar el día de ayer. Bernardo, aquí tenemos, el profesor se tiene que ir, así que queremos agradecerle por haber estado con nosotros, profesor. Esta es su casa. Mil gracias, y ya lo volveremos a llamar porque está interesante discutir el tema si Gramsci triunfó o no en Venezuela. Esa la dejamos. Y avanzar en la teoría de la rebeldía, porque es que uno tiene que mirar mucho, como lo analizó bien el profesor hoy en todo el programa, y todo, hasta donde en un momento determinado pueden ustedes, los venezolanos, llegar a un momento de oponerse a todo este régimen que les ha causado toda esta desgracia, y tienen, por supuesto, muchas herramientas aún que llegar a ser para lograr desarrollo, pero sí sería muy importante a futuro tener unas discusiones sobre cuál es la mejor mecánica y la forma, porque la gente a veces va viendo que no se logra el objetivo y se va entrando la desesperanza, y ahora es cuando más se necesita fortalecer. Yo creo que es un momento muy oportuno el que se está dando en este momento internacionalmente, y creo que Venezuela va a tener una excelente oportunidad para avanzar en la recuperación de su democracia. Así lo esperamos. Profesor, muchas gracias. Queda pendiente esa discusión sobre Gramsci. Muy amable, por mi parte. Agradecido. Bueno, José, tú estás pendiente con algunas preguntas sobre Colombia. Sí, sobre todo, Bernardo y Maybor, yo he estado haciendo justamente aquí seguimiento, ¿sabes cómo somos los periodistas que estamos en todas? Y en esto tengo ya reacciones, y la verdad incluso me he reído porque ya saben cómo está X, la verdad, encendido a propósito justamente de esta decisión. Y tengo aquí el tuit de Gustavo Petro, el presidente colombiano, y dice: es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, dice Petro, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad. Yo ahorita abro el debate sobre este tuit. También quiero compartir con la audiencia de Sin Filtro el mensaje que publicó María Elvira Salazar, y dice: hoy no se hizo justicia en Colombia, se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, un hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a la FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela. Nuevamente se le da lectura a lo que está ocurriendo en Colombia a través de los hechos realmente fatídicos que han ocurrido en Venezuela. Y sigue diciendo María Elvira Salazar en el mismo libreto del castrochavismo: persecución política contra todo el que se oponga
a sus agendas radicales. Desde Estados Unidos, ya termina el tuit de María Elvira, desde Estados Unidos alzamos la voz, Uribe no está solo, los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él. Y ahora termino esta intervención con un mensaje de nada más y nada menos que el secretario de Estado Marco Rubio, y dice: el único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La utilización del Poder Judicial de Colombia como arma por parte de jueces radicales ha establecido ahora un precedente preocupante, estimados. Adelante, Bernardo. Bien. Cuando el presidente Petro saca en su cuenta de Twitter de que hay que proteger y apoyar a la juez, pues es deber del gobierno siempre proteger a todos los jueces y a toda la justicia. Él, muy sarcásticamente creo yo, puede estar queriendo referirse a toda esta temática para darle una quizás respuesta a una publicación que sacó la revista Semana, donde previo al fallo se pusieron a poner de presente todo, digamos, la situación que rodeaba a la familia de la juez. Y entonces eso generó un temor y una reacción muy grande, que porque no podían perfilar a la persona, digamos, de la juez y su familia, y eso entrampaba, digamos, un riesgo inmenso para ella y su familia. Entonces yo siento que de alguna manera, pues acá lo hago al aire, es una interpretación del por qué él vino a hablar ahora de esa forma de rodear a la juez. Y los jueces todos también están diciendo que hay que irla a rodear, pero también nosotros, los ciudadanos, rodeamos a la justicia. Nosotros los fallos los acatamos, nosotros aquí no vamos a proceder bajo ninguna vía de hecho, y por supuesto el acatamiento de un fallo no quiere decir que no se van a hacer uso por la defensa de los recursos correspondientes, pero sí creo que esa manifestación que hace Petro me parece que puede obedecer a esa circunstancia. Las respuestas de Marco Rubio, de Salazar y de digamos, la postura que tiene en este momento los Estados Unidos, pues yo creo que políticamente es muy sensata y tienen que llamar a la reflexión, porque bien saben la grandeza y la gestión que hizo Álvaro Uribe. Es que aquí pareciera olvidarse en los actuales momentos cómo fue esos 2 periodos que tuvo él de gobernante y cómo recibió este país y cómo lo recuperó. Y ahora en la forma como pues, se ha llegado a la conclusión de que lo condena por manipulación de testigos, pues uno piensa mucho de por qué esta juez llega a esa conclusión, sabiendo todas las explicaciones que se entregaron por la defensa y los soportes que se dieron, de que él solamente pedía informes. Él no autorizó algunas conductas que podemos pensar que el abogado Cadena fueron de su propia iniciativa y que cuando el presidente las conoció las reprochó, pero ahora ya están infiriéndole que eso fue una decisión desde luego conocida por él y constada, y al haber una condena pues presuponen un dolo. Eso es muy delicado. Muy delicado. Y lo seguiremos discutiendo, Bernardo, porque creo que este tema da para mucho más. También hemos visto los tweets que ha enviado buena parte de los representantes republicanos. Obviamente los demócratas no van a escribir nada, pero los republicanos sí. Mario Díaz Balart también ha hablado sobre este tema. Se ha convertido en numerosas ocasiones el juicio falso, él lo dice que es falso, de persecución política y cacería de brujas contra el expresidente Uribe. Esto va a dar mucho que hablar, así que mañana continuamos con esta discusión. Ahora quiero agradecerte, Bernardo, por haber estado con nosotros en Sin Filtro y en una transmisión en conjunto con el venezolano Colombia. Mil gracias. Con mucho gusto, Maybor, y un saludo especial y una feliz noche. Un abrazo. Gracias, Bernardo. Y ahora, José, bueno, ¿qué conclusiones tiene? Porque ya nos vamos. Wow. No, primero las conclusiones. Mira cómo me tiene el verano de Miami, me tiene a solazo, como ves que está tremendo aquí en Miami. Mira, y son las 7:34 de la noche y así estamos, mucho calor. Bueno, Maybor, varias. La verdad, primero, creo que las palabras de María Teresa Morín, yo rescato cuando ella hablaba todavía de la esperanza, ¿no? Y de que se sigue trabajando. Y dijo algo clave
y los cubanos saben muy bien de esto, y justamente todos esos activistas nos han dicho, y es que la democracia y rescatar la democracia cuesta. Y la verdad también rescato, y otra de las principales conclusiones es no caer víctimas de las campañas de desinformación y de la guerra psicológica que está más desatada que nunca, estimados, y por siempre, y por eso yo siempre pondero mucho tu programa, Maybor, donde ahí se ofrecen herramientas y análisis para decir, estamos advertidos, estamos dentro de una guerra psicológica y también una guerra y una campaña de desinformación. Y en relación con Colombia, esto apenas empieza. Realmente muchos de los analistas decían que efectivamente hoy podía justamente concluirse esta condena al expresidente Álvaro Uribe. Y yo reflexionaba también, tenemos entonces con una tobillera Bolsonaro, que vimos esa imagen, tenemos a la señora Cristina Kirchner allá en la Argentina con una tobillera, entonces ahora tenemos al expresidente Álvaro Uribe en esta condición de esta condena. Debemos esperar, como muy bien decía nuestro invitado Bernardo, las reacciones para los próximos días, y yo creo que esta situación para mí puede recrudecer y empeorar la crisis política que hoy está liderando no solamente Nicolás Petro, sino la influencia que tiene la dictadura venezolana en Colombia, que mucha gente, y nosotros lo hemos conversado, Maybor, lo niega y siente, no, es que yo creo que esto es solamente colombiano. Señores, perdón, hay que decirlo, no puedes estar viendo esto de una manera tan cerrada y digamos, tan estrecha. Esto forma parte de una estrategia global geopolítica, como muy bien nosotros lo venimos diciendo, lo que está ocurriendo hoy. Así que atención Colombia, atención colombiano, no están solos y cuentan con estas plataformas para poder justamente informar y dar las interpretaciones y análisis que muy bien se merecen. Gracias, Maybor, como siempre, querida amiga. Un abrazo, José. Mil gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtro. Te mando un abrazo. Y quiero agradecerle a toda la gente. A ver, aquí hay una señora que se llama Jacqueline Ostas, que creo que es una persona de verdad, que dice que siempre dice la narrativa del régimen y no podemos creer en todo lo que dicen ellos. Exactamente, la narrativa del régimen es falsa, es creada. Por eso usted está repitiendo aquí una falsedad que dijo el régimen de Nicolás Maduro. En función de esto, vamos a aclararle a la señora Jacqueline, ya que no quiere, ella quiere oír o creer lo que ella quiere y no lo que es. Esta es la última versión de la licencia de Chevron. Hasta hoy, 28 de julio del 2025, no hay otra versión que no sea esa. Y en un correo que nos enviaron desde la OFAC a respuesta de una pregunta que hicimos, se nos informó exactamente eso. Ni la OFAC ni el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha publicado oficialmente ninguna licencia específica que permitiera operar a Chevron en Venezuela. Esa es lo que tenemos nosotros y eso es lo que hay. En noviembre del 2022, la licencia general 41, otorgada por la administración Biden, permitió que Chevron operara en forma limitada en Venezuela sin pagos directos al régimen. En febrero del 2025, la administración Trump revocó esa licencia 41 tras las elecciones fraudulentas del 28 de julio y el incumplimiento de los acuerdos. Washington reconoció a Edmundo González como presidente electo. El 4 de marzo se emitió la licencia general 41A. Chevron tuvo que iniciar el cierre de operaciones con plazo hasta el 3 de abril. Más tarde, se extendió hasta el 27 de mayo bajo la licencia 41B. Desde el 27 de mayo, Chevron solo tiene la autorización para mantener sus equipos y evitar daños ambientales. No hay ni producción, ni exportación, ni nuevas inversiones, porque están prohibidas por esta licencia que ustedes ven al frente, que es la única que hay hasta el día de hoy. El 24 de julio, el Wall Street Journal publicó una noticia que decía que iban a renovar la licencia citando personas familiarizadas con el asunto sin determinar qué fuente era, para afirmar que la administración Trump habría autorizado a Chevron nuevamente a bombear petróleo y a reanudar las operaciones. Sin embargo, el Wall Street Journal tampoco dio el nombre del alto funcionario del Departamento de Estado, que afirmó que no habría regalías ni impuestos para Nicolás Maduro. Se mencionaron 2 personas familiarizadas con los términos y aseguraron que aún no estaban claros los detalles del acuerdo. El 24 de julio, señora Jacqueline, Nicolás Maduro anunció que Chevron había recibido autorización para reanudar operaciones en Venezuela durante una entrevista en Telesur y ese mismo día
Reuters repitió y reportó que Maduro había destacado la existencia de grupos de trabajo para incorporar a Chevron y confirmó que la compañía ya había sido informada sobre la licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros enviamos un correo el día viernes y recibimos la información de que no hay ningún tipo de decisión de la OFAC hasta el día de hoy, y ni del Departamento de Justicia, ni de la Casa Blanca, ni del Departamento de Estado, ni del Secretario de Estado Marco Rubio, ni nombres propios que evidencien una nueva licencia de Chevron para operar de manera limitada en Venezuela. Lo que hay es lo que dice la licencia del 27 de mayo, que tiene Chevron la autorización única y exclusivamente para mantener sus equipos y evitar daños ambientales. Una vez aclarado esto y dándole las gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, nos despedimos, pero antes quiero pedirles, si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan ahora y que activen la campanita de las notificaciones. También queremos invitarlos para que vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros y se suscriban y formen parte de nuestros Patreon para hacer posible cada día estos contenidos que ustedes disfrutan, para que estén bien informados. Y ahora sí nos vamos. Muchas gracias a nuestros maravillosos moderadores, Félix Guedes, Lontán, nuestra bella Norma Flores, la bellísima Betty Soto, y por supuesto a todos aquellos que nos han acompañado, incluyendo a los chavistas devastadores que creen que les estamos comiendo el cuento, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos bien informados y nos vamos a los hechos y no a las falsas narrativas. Nos despedimos con el mensaje de la RAC y hasta la próxima emisión. Chao, chao. Que Dios los bendiga y que mantengan ese pensamiento crítico y libre. Un abrazo a todos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de apoyo.